Bienvenidos a este análisis político sobre el proceso modernizador de Colombia a lo largo del siglo XX. Mi nombre es Andrés Fernando Borges Molina, soy estudiante de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este episodio abordaré cómo el país transitó de una estructura económica basada en lo rural a una sociedad cada vez más urbana, industrial y políticamente compleja. Analizaremos también los conflictos que acompañaron en este proceso y los distintos esfuerzos por alcanzar la paz. Colombia el siglo XX lo inicia en guerra, la guerra de los 1000 días, pero esta guerra dura hasta 1902, con los tratados de Neerlandia y busca finalizar la guerra. El país queda devastado, dividido, económicamente las finanzas en ruinas. Y al siguiente año, en 1903, sufre la separación de Panamá. Fue un golpe político y económico devastador. Colombia pierde acceso al canal y miles de familias quedan afectadas. A pesar de eso, surge un sentimiento nacionalista que se fortalece y con él surge la necesidad de modernizar a Colombia, al país, para evitar nuevas pérdidas territoriales. Con el presidente Rafael Reyes emprende dicho proceso de modernización estatal, reorganizar las finanzas, impulsar la construcción de ferrocarriles, abrir campo a las carreteras y hacer telégrafos, y se abre el país al capital extranjero. Estos esfuerzos sientan la base para la industrialización. El presidente Reyes duró hasta 1909. Él creó nuevas instituciones financieras y fortalece el Banco Central y promueve las primeras industrias locales. Sin embargo, la oposición conservadora lo obliga a renunciar en 1909. Empieza el auge cafetero, a sembrar y a cultivar el café. En Colombia, el café se vuelve el eje principal económico de Colombia porque ya empieza a exportar café hacia el mundo. Pero en 1914, la Primera Guerra Mundial interrumpe el comercio internacional, afectando las exportaciones de café. Pero aún así, el aislamiento de no poder exportar tanto café, esto impulsa a la producción nacional. Nacen pequeñas fábricas, como las textiles, los alimentos, las bebidas. Eso hace que la industria colombiana internamente las crezca. En 1918, con el fin de la guerra, Colombia retoma el comercio exterior. Las exportaciones cafeteras crecen y fortalecen la economía. Se desarrollan nuevas vías ferroviarias que conectan las zonas productoras con los puertos. En 1920 hasta 1923, el auge cafetero genera una prosperidad y un ingreso de divisas enormes. En este año, la misión Keynes crea el Banco de la República y la Superintendencia Bancaria. Esto genera que el modelo de sistema financiero y se sienta las bases del capitalismo colombiano. En 1924 y 1928, Estados Unidos invierte en el país, específicamente en la infraestructura y en la explotación petrolera.
Sin embargo, las tensiones laborales en ese entonces de las empresas privadas con los trabajadores, esto ocasionó la masacre de las bananeras en 1928. Este hecho visualizó la desigualdad social y la explotación de los trabajadores por empresas extranjeras. En 1929 llega la Gran Depresión. Esto sacude la economía mundial drásticamente y afecta gravemente a Colombia en los precios del café. Y la industria sufre por la reducción del consumo. Esta crisis evidenció la fragilidad del modelo agroexportador. En 1930 sucedió que en las elecciones ganó Enrique Olaya Herrera, candidato presidente liberal. Ahí se corta una hegemonía de 40 años de gobierno conservador. Herrera asume la presidencia e inicia una política de recuperación económica y promueve la creación de empresas nacionales para sustituir importaciones. El país empieza a urbanizarse lentamente. En 1934 llega al poder Alfonso López Pumarejo, quien inicia la célebre revolución en marcha. Su gobierno marca un punto de inflexión en la historia colombiana. Busca modernizar la economía, reformar el sistema educativo y democratizar la sociedad. Ya que en el año 1935 López impulsa la reforma agraria, que reconoce la función social de la propiedad buscando distribuir tierras y mejorar la vida de los campesinos. Y en lo industrial se promueve política de sustitución de importaciones. Esto fomentaba la producción nacional. Esto hace de que las empresas textiles, de alimentos, cemento y bienes de consumo surjan. Ya en 1936 se aprueba la reforma de la Constitución de 1937. Esto fortalece los derechos laborales. Se reconoce la intervención del Estado en la economía y estimula la creación de sindicatos. La industria crecía específicamente en Medellín, Bogotá y Cali socialmente, y surgen nuevas clases, medidas urbanas, vínculos de trabajo asalariado. En 1937 se amplían las carreteras y los ferrocarriles. El Estado impulsa empresas públicas y promueve la educación técnica. La industrialización comienza a cambiar la estructura social del país, que deja de ser exclusivamente rural. Alfonso López Pumarejo, yo siento de que dejó la semilla, la base y la semilla primordial para lo que hoy en día es Colombia industrial, económicamente, en todos los aspectos. Él dejó la base para que la economía creciera en el país. Y en 1938 termina el primer gobierno de López en Colombia. Transformadora, más urbana, más educada y con una industrialización, con una industria de expansión. De 1939 a 1945 llega la Segunda Guerra Mundial. Colombia fortalece su comercio con Estados Unidos. La guerra limita las importaciones y acelera la industrialización nacional, ya que con la Segunda Guerra Mundial no hay comercio internacional. Ya el comercio se disminuye. Le toca al gobierno en ese entonces empezar a mirar cómo autosostenerse. Ahí es donde empieza a obligar a producirse internamente los productos que compraban en el exterior. En 1942, López Pumarejo regresa al poder. Retoma su proyecto modernización de énfasis en el crecimiento industrial, la vivienda
obrera y la educación técnica, su política económica se consolida en la base de industria nacional. En 1944 la oposición conservadora y los sectores tradicionales bloquean parte de las reformas. Aún así se consolida la base del capitalismo moderno en Colombia. En 1945 el presidente López deja el poder, pero su legado es inmenso. Impulsó la educación pública, fortaleció la banca estatal, fomentó la industrialización urbana, transformando la estructura social colombiana. Esto quiere decir de que las personas ya dejaban lo rural, dejaban el campo y se iban a las ciudades a vivir. En 1946, con Mariano Ospina Pérez, los conservadores regresan al poder. El país entra en una etapa de polarización política. La industrialización continúa, aunque la violencia rural comienza a aumentar. Ya en 1948 sucedió el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Esto desencadena el Gran Bogotazo y da inicio a la violencia otra vez, un conflicto político y social que frena el proceso industrial y provoca desplazamiento de miles de campesinos hacia las ciudades. En 1950 y 1953, el gobierno de Laureano Gómez busca instaurar un régimen autoritario, con la represión política paralizada, los avances sociales y económicos. Sin embargo, la urbanización se acelera por la migración campesina, por los conflictos que surgían en el campo. Empezaba la sociedad a urbanizarse. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla toma el poder, prometiendo modernización, impulsando la construcción de carreteras, obras públicas y medios de comunicación. Ahí surge la media de comunicación, surge la televisión, la radio, se convierten en símbolos de progreso industrial y cultural. En 1954 y 1957, Rojas promueve el voto femenino y el desarrollo industrial estatal. Sin embargo, la dictadura y la corrupción lo derriban en 1957. Tras la muerte de Eliezer Gaitán, empezó la guerra entre liberales y conservadores y otra vez la violencia en lo rural, empezando, y ya en 1958 nace el Frente Nacional. Es un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder. Esta coalición estabilizaba la política, aunque limitaba la participación popular. 1960 hasta 1964, en medio del crecimiento económico, surge la industrialización por sustitución de importaciones. El Estado crea empresas mixtas y fomenta la industria pesada. Sin embargo, la desigualdad rural persiste. Nacen guerrillas como la FARC, el ELN. Esto es un reflejo de la exclusión social. En 1970, el fraude electoral y pide que el triunfo sea de Rojas Pinilla. Esto genera malestar en la comunidad, en un sector de la población, y crean el M-19. Es una guerrilla urbana, pero la economía sigue industrializándose con nuevos sectores como la metalmecánica y la química. En 1974, con Alfonso López Michel, se inicia la apertura económica. Se busca modernizar la industria y atraer inversión extranjera y mejorar las exportaciones, y la urbanización y el consumo se expande. En 1978,
Julio César Turbay promulga el estado de seguridad, que endurece la represión, aunque la economía crece, la concentración de la riqueza y la violencia política se profundiza. Se muestra cómo Colombia pasó de un país rural agrario a una urbanización e industrial, donde lo urbano creció drásticamente por consecuencia de la industrialización profundamente, donde la economía y la política y social se transformaron drásticamente. La revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo fue el corazón de ese cambio. Entregó al país al mundo moderno, impuso la industria, la educación y los derechos sociales y sembró las bases del Estado contemporáneo. Diario Bentancur en 1982 intenta la paz con las guerrillas y promueve el diálogo nacional. Se desertifica la economía, pero el narcotráfico empieza a dominar el panorama económico y social. En 1985, con la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero, sacuden al país. Las instituciones se debilitan y la sociedad reclama por reformas, nuevas reformas. En 1989, con el asesinato de Luis Carlos Galán, enmarca el poder del narcotráfico y la crisis del Estado. Aunque así, la economía sigue en marcha, impulsada por el comercio y la banca. Ya en 1990, el M-19 firma la paz y se convoca una asamblea constituyente para transformar el Estado y abrir una nueva era política. Y también se profundiza y se emplea la apertura económica con el presidente César Gaviria Trujillo en 1990 hasta 1994. Él promueve la apertura económica. Esto hace de que el país abre las puertas internacionalmente. En 1991 nace la Constitución del 91, que reconoce la diversidad étnica, amplía los derechos ciudadanos, se descentraliza el poder, se busca una economía más abierta y competitiva. En 1994 y 1998, la apertura económica avanza. Se eliminan las barreras arancelarias, se privatizan empresas estatales, Colombia entra de lleno al neoliberalismo, pero esto también genera desempleo y desigualdad. En 1999, el siglo termina con crisis financiera, el desempleo y el conflicto armado en auge. Sin embargo, Colombia ya es un país profundamente distinto a como empezó el siglo. La apertura económica atrajo inversión extranjera, pero Colombia no estaba capacitada a competir internacionalmente. Colombia se cerraron demasiadas empresas, microempresas. Hay empresas que sí aprovecharon la apertura económica y crecieron, pero muchas microempresas como los textiles no tuvieron la capacidad de competir a nivel mundial.